Ahora sí estamos listos, ahora sí tenemos el contacto ya con nuestro invitado que ya lo habíamos anunciado, Jorge Tuto Quiroga. Está listo para poder conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buen día, casi mediodía. Un gusto conversar Sí. por esta vía digital. Hubiera sido mejor hacerlo en persona, pero aquí estamos todos cumpliendo las cuarentenas por esta pandemia y esta crisis sanitaria tan profunda. Un gusto estar contigo. Un gusto, Tuto Quiroga. ¿Estás en La Paz, tú? Sí, Rodrigo, aquí en La Paz, y ustedes allá veo cada uno en sus casas, y veo que pertrechados de buenos vinos tarijeños, Rodrigo y Liliana. Aranjuez, ya sabes, Aranjuez no falta ahí. Varias cosas para conversar, Tuto. Elecciones en 2 meses, ¿no? Es decir, pareciera que están a la vuelta de la esquina. Es decir, 2 meses, yo digo, no es nada. Tremenda discusión sobre este tema de las elecciones. Hay varios partidos que las han exigido, el caso del MAS, Comunidad Ciudadana, que también está de acuerdo con las elecciones, pero otras agrupaciones políticas que están en contra, y algunos pedidos, seguramente tú has visto, de que se retrasen, se posterguen. Mario Cosillo ayer lanzó un comunicado en el cual pide que se postergue para los primeros días del próximo año. Entiendo que Samuel Doria Medina ha dicho que sean en octubre. ¿Qué opinas tú, que eres candidato por Alianza Libre 21? La posición, Rodrigo, que siempre hemos sostenido, hubo reuniones sobre este tema ya en marzo, abril, entendiendo que ya estamos en la cuarta fecha, no es la primera. El 20 de octubre teníamos que haber renovado los poderes nacionales por el fraude, por la violación de la Constitución del cobarde que salió huyendo de Evo Morales. Se difirió al 3 de mayo y de ahí para adelante llega el coronavirus, se hace discusiones, se veía proyecciones epidemiológicas para ver cuándo podía ser la fecha. Se pasa del 3 de mayo a 6 de septiembre, Evo Morales impone 2 de agosto a su bancada, ahora se vuelve al 6 de septiembre. Mi posición fue siempre la misma con los delegados. Se debe dar flexibilidad total y que asuma la responsabilidad plena el Tribunal Supremo Electoral, que es un poder del Estado en la nueva Constitución, para que fije la fecha y elabore el cronograma electoral, resumir las actividades electorales en función a la evolución epidemiológica, y eso va a ir cambiando, es dinámico, es flexible, y además está sujeto a enorme incertidumbre, porque este gobierno de transición no está haciendo las pruebas suficientes, no tiene los laboratorios para contar con la información que te permita hacer proyecciones. Es como que tú, Rodrigo, digas, el 6 de septiembre quiero llegar a tal lugar de la ciudad y estés manejando a ciegas. Tiene esa dificultad. Eso, reiteramos la propuesta, pero estoy consciente, Rodrigo, que hay una limitación. El órgano electoral no asume la responsabilidad plena, difiere al Congreso, y en el Congreso hay una presencia del MAS y demócratas, hay una pugna sobre fecha electoral, ascensos militares, cooperación, créditos, y me temo que generan incertidumbre, y los que terminamos pagando el pato somos la salud del pueblo boliviano, la economía nacional y esta incertidumbre que se tiene. He planteado que el 15 de julio al 20 de julio, como tú sabes, hay que resumir el calendario electoral el 24 de julio, y que antes de eso se haga una reunión con órgano electoral, ejecutivo, legislativo, alianzas, expertos sanitarios, comunidad internacional, para evaluar la viabilidad del cronograma electoral en base a 3 elementos. Primero, que los jurados no sean contagiados, porque a diferencia nuestra tienen que hacer capacitación presencial y física y servir a la patria. Como jurado no puede ser a riesgo de contagio. Segundo, que se tenga participación masiva. Y tercero, observación internacional. La legitimidad que requiere el próximo gobierno, que tiene una enorme tarea de reconstrucción sanitaria, de reconstrucción económica, de reparación democrática, requiere legitimidad plena, que solo va a venir con participación masiva, observación internacional, sin que nadie arriesgue la vida, que es un derecho constitucional que tiene supremacía sobre el resto. Claro, yo, por ejemplo, me preguntaba sobre eso que tocas, que es delicado. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿va a ser obligatorio el ser jurado electoral? Es decir, es obligatorio por norma, pero es legítimo que sea obligatorio. ¿Qué pasa con la persona que agarra y dice, me ha tocado ser jurado, yo no quiero ir, porque no quiero contagiarme por la pandemia? Es una situación muy complicada, ¿no? Exacto, Rodrigo, das en el clavo, porque fíjate que normalmente a los jurados se les pide que vayan, que trabajen, porque se ha hecho la comparación con que sería como ir al banco el día de la votación. Pero un momentito, los bancos están allá,
son fortalezas inexpugnables, tienen bóvedas, tienen personal cualificado, bien remunerado, con toda la protección de bioseguridad. Aquí estamos pidiendo a 200,000 ciudadanos que vayan a prepararse, capacitarse física y presencialmente durante varias semanas antes de que llegues al día de la elección. Y evidentemente hay mucha gente que con justificada razón va a decir, oiga, a mí me están diciendo cuarentena, más que dinámica es caótica, pero tú sabes las diferencias. Aquí en día tu carnet acaba en par, sales un día, impar el otro día, después te quedas en casa. Y en medio de eso decir, no, pero si usted es médico, enfermera, policía, militar, salga. Y si es jurado, arriesgue la vida y también salga, sería muy, muy complicado. Por eso, fíjate, Rodrigo, tú sabes que las cuarentenas en otros países se han levantado cuando la curva de contagio ha ido disminuyendo. Y sabemos bien que acá no fue por eso, fue por la impaciencia societaria, no se ha hecho el fortalecimiento sanitario de equipos de bioseguridad, dotación de equipos de bioseguridad, de laboratorios test. Pero claro, ya teníamos cuarentena marzo, abril, mayo. El pueblo boliviano cumplió. Fuimos el país en Sudamérica que más disciplinadamente acató la cuarentena. La reducción de presencia pública en lugares de presencia ciudadana, lugares públicos, comercio, transporte, parques, fue de 70 a 90%, más que otros países de Sudamérica. Pero tristemente a la saga en test por millón de habitantes en la cuestión de los exámenes y las pruebas para la pandemia, y lo mismo en la falta de dotación de equipos de bioseguridad y el fortalecimiento sanitario. Pero entonces, por eso, entendamos, una elección, después de todo lo del año pasado, veamos el tema grande, Rodrigo, después de las primarias chutas, de las elecciones generales fraudulentas, todo para que Evo Morales postule por cuarta vez violando la Constitución y desconociendo el referéndum. Gastamos y el MAS, Evo Morales y su cajero del desfalco, Luis Arce, erogaron 244 millones de bolivianos que no sirvieron de nada. He pedido que se amplíe la querella a daño económico al Estado por esa erogación. Después de eso, es imprescindible tener cuanto antes un gobierno con capacidad, credibilidad y legitimidad profunda. Y la legitimidad solo viene de una elección ampliamente participativa y con observación internacional, porque tú sabes bien que si el año pasado no había observación de la OEA y la auditoría, Evo Morales se hubiese robado la presidencia y no estuviésemos aquí tú y yo con Liliana conversando. Otro de los temores es obviamente que haya mucho ausentismo en estas elecciones. Pero bueno, 2 meses es poquísimo, pero a la vez es harto en el sentido que me imagino que va a haber novedades con el tema de la pandemia. En todo caso, tú estás reclamando una reunión previa para ponerse de acuerdo, es lo que te estoy entendiendo. Así es, Rodrigo. Sabíamos que el cronograma arrancaba o se reiniciaba el 23 de julio, ahora dice que es 24 de julio, porque era el tiempo que restaba en el calendario, y por eso planteé hace un buen tiempo que el 15, 20 de julio se haga una reunión para evaluar la viabilidad y dejemos de lado esto que a veces la gente está detectando, que hay gente que está en campaña diciendo, yo no quiero que ese día vote por mí, pero yo no quisiera que ese día haya elección por el contagio, pero si te contagias es culpa de otro, y empezar a pasar culpas de que fue el tribunal, que fue el Congreso, que fue el Ejecutivo, y estamos en esta situación donde ustedes como tarijeños conocen bien lo que fue la ley del IDH, y recuerdan que cuando el Congreso la aprueba la ley de IDH, Mario Cosío lo mencionaba, él estaba ahí en el Congreso, el entonces presidente Mesa dijo, no la promulgo ni la observo después de 10 días, figura que jurídicamente no existe. Ahora en la ley electoral, el actual gobierno va al otro lado, dijo, sí la promulgo, pero sí la observo. Eso no existe, hay que ser claro, un ejecutivo promulga o observa o eleva y activa un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esas son las opciones en democracia. Fíjate que el actual Ejecutivo sí elevó un recurso al Tribunal Constitucional sobre la ley de excepción que busca normar el comportamiento de Fuerzas Armadas y Policía y hasta restringirlo. Entonces, esto de echarse la culpa y demás creo que no es bueno. Hay que hacer una modificación de la ley que se viene para quitar el financiamiento de la propaganda, que sea para todos, no solo para las alianzas inscritas, sino también para el Ejecutivo y la propaganda electoral, que es parte de esto, que se habilite el padrón, como lo hemos dicho, para aquellos que han cumplido 18 años puedan elegir y ser elegidos, que aquellos que han retornado por la pandemia de otros países puedan inscribirse
y también ser elegidos. Eso requiere flexibilidad en poder modificar listas, porque si a una persona que retornó por la pandemia, un joven que ha cumplido 18 años y hay gente en Tarija que ha hecho recursos en el mes de junio, julio, agosto, tiene el derecho a votar y a ser elegido, y no solamente ingresar en el lugar número 12 de la lista de La Paz, que es decorativo. Entonces, todos esos ajustes de ley va a ser necesario hacer en el Congreso. Ahora, sean las elecciones en septiembre o cambien de fecha, cosa que por ahora parece difícil, pero bueno, todo puede ser. Igual, digamos, el panorama político global, digo yo, la correlación política en Bolivia sigue siendo la misma. Igual tienes un candidato del MAS, en este caso Arce Catacora, que según encuestas previas y según las valoraciones, tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de ganar la primera vuelta, no sé si de ganar en primera vuelta, pero sí ganar la primera vuelta, y luego tienes una oposición, ex oposición Evo Morales absolutamente fragmentada, ¿no es cierto? Donde está la gente de Juntos, Creemos, estás vos con Alianza Libre 21, con Unidad Ciudadana, es decir, eso no ha variado, la dispersión, el disgregamiento de la oposición. A ver, Rodrigo, ¿cómo? Hay que ser realistas. Yo no pinto el diablo en la pared. El MAS no va a ganar el próximo gobierno, te lo garantizo, te lo aseguro. Es posible estamos que grabando. pueda estar en... Sí. Estamos grabando, Tuto Quiroga. Sí, no, claro que sí, lo digo en todos los programas y está todo grabado y que lo digo una y otra vez a la gente que se quede tranquila. El MAS, claro, está recibiendo el favor ahora de que las denuncias de corrupción y de abuso de bienes del Estado, que cuantitativamente son una millonésima parte de los 14 años de latrocinio, corrupción, narcotráfico de Evo Morales y su caterva criminal, cualitativamente le permiten disimular. Y tú ves en primera plana el cónsul de Barcelona por respiradores y al día siguiente, con menos cobertura, el señor Romero con todo, después que fue ministro y todo el daño que hizo. Entiendo que eso le da oxígeno al MAS, pero hay una amplísima mayoría del país que rechaza que el MAS vuelva. ¿Es posible que puedan estar en segunda vuelta? Sí, van a ser derrotados contundentemente allí. La cuestión es qué gobierno se va a tener los próximos 5 años ante los desafíos que han cambiado, porque yo estuve en el programa de ustedes allá, les hablé de los 50,000 millones de dólares de desfalco económico del cajero Luis Arce. El MAS se paró el gas, quemó las reservas internacionales del Banco Central, dejó déficit dual fiscal comercial, y eso requería un programa de cooperación para asegurar la estabilidad económica, fortalecer el sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios. Cuando hablaba yo de esto en enero y febrero, me miraban como marciano. Ahora la gente sí ya entiende, porque al desfalco del MAS, al hecho de que feneció y expiró el contrato de venta con Brasil, que ha sido inadecuadamente renovado, y a la caída de precios se le agrega la recesión del coronavirus. Ahora la gente sabe que hay que tener un gobierno con la capacidad de garantizar la estabilidad, reconstruir la economía, reparar la democracia y hacer una gestión que garantice que el MAS no vuelva nunca más. Y esa claridad hemos tenido siempre, y creo que eso va a mover de forma diferente por quién se va a votar. Sí. Lo peligroso, Rodrigo, concluyo con esto, es lo de Argentina, lo de Nicaragua, que después del próximo gobierno, si no es un gobierno firme, con decisión, con capacidad, doña Cristina volvió en Argentina y el señor Ortega volvió en Nicaragua. Yo quiero de verdad que tener un gobierno que garantice que el MAS nunca más, a través de un programa creíble, capaz, serio, que dé respuestas económicas y democráticas. Según algunas encuestas, ojo, el MAS bordea los 38%, Tuto. Mira, Rodrigo, como te he comentado, las encuestas fueron parte del fraude durante años. El MAS no empezó a rellenar actas en zonas rurales con participaciones exorbitantemente altas y votaciones por el MAS con mayores porcentajes que el Chapare. Esto viene de mucho tiempo. Te he mostrado en tu programa, creo, encuestas que mostraban que Evo Morales había ganado en primera vuelta el año pasado, y parece que tenían encuestado hasta el fraude. Empresas encuestadoras, y solo podías ver aquellas autorizadas por el MAS y tenían contratos con el Estado, fueron parte del fraude, ni por asomo. Y obviamente han tenido relación de años. Yo créeme que sé lo que te estoy diciendo, la gente tiene que estar tranquila, no hay que menospreciar. El MAS tiene posibilidades de estar en segunda vuelta, claro que sí, es casi hasta la seguridad de estar en segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, si existe una opción democrática firme y clara, va a derrotar
apabullantemente al MAS en segunda vuelta. Entonces, te lo digo con conocimiento de causa porque las encuestas en los gobiernos del MAS, muchas de ellas tenían dos fines: inducción preelectoral y justificación postelectoral del fraude caligráfico e informático que hacían, y te lo puedo demostrar una y otra vez con la señora Jordan en el Beni, con el referéndum 21F, y el año pasado, ¿qué sucedió, Rodrigo, Liliana? Que los pescamos. ¿Por qué? Porque se hizo la auditoría de la OEA. No quiere decir que es la primera vez que estaban rellenando actas 5 días antes con votaciones apabullantes para el MAS. Lo vienen haciendo hace tiempo, y parte de ese mecanismo fraudulento era encuestas previas para colchonar ante la opinión pública el resultado fraudulento y para poder justificarlo a posteriori. Tuto, la gente nos escribe. A ver, Rodrigo. La gente nos escribe, a ver, te voy a transmitir algunas preguntas que te van haciendo. Dice Jacqueline Cáceres, dice, ¿cómo puede ayudar Tuto Quiroga como líder nacional y candidato a que el voto, tanto en el área rural y urbana, sea uno por uno, es decir, un votante, un voto? Es la pregunta de Jacqueline Cáceres. Y Juan José Ramallo dice, ¿qué cambios propondrías para la elección del Tribunal Supremo de Justicia y la justicia en general? A ver, eso que ha estado de moda, ¿no? O ha estado en vogue en las redes, el voto urbano, voto rural, ¿cómo lo estás viendo? A ver, primero recordarle a la gente que en Bolivia, ¿es una persona un voto para presidente? Sí. Para Senado, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en Bolivia, es un departamento o un estado reciben un número de senadores. Antes era 3, ahora son 4, y Pando vale igual que Santa Cruz y Tarija vale igual que La Paz. Esa es una regla del Senado. En diputados, la Constitución, no del MAS, de antes, siempre daba criterios de población, proporcionalidad, una persona, un voto, de equidad y de desarrollo económico. Y te puedo decir que nunca ha sido estrictamente proporcional. Te doy los ejemplos. Pando tiene 5 diputados, Santa Cruz tiene 29. 6 veces más diputados Santa Cruz, tiene 33 veces más población. En criterio estrictamente poblacional, la gente puede decir que es injusto, pero Pando, una región lejana, abandonada, tiene derecho a decir requiero más presencia. Este tema siempre ha sido materia en los 90. En el 2005, si te acuerdas, Belcé, casi no tuvimos elecciones del 2005 porque después de un censo hay que reasignar los escaños y no se asignan los escaños entre departamentos en función estrictamente poblacional. Si lo harías así, a las 6 regiones pequeñas que están fuera del eje, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Beni y Pando, tendrías que quitarle más de 20, 25 diputados y transferirlos al eje. Y dentro de los departamentos, cuando haces las circunscripciones uninominales, en ciudades o en departamentos como Santa Cruz, como La Paz, donde hay grandes concentraciones en la mancha urbana, tienes diputados que representan a votantes. En Santa Cruz, en el Plan 3000, hay un diputado que representa a más votantes que la zona de la Chiquitania, que será menos votos, pero es una extensión territorial muy grande que tiene que tener contigüidad y representarla. Y esa es la parte uninominal, Rodrigo. Le quiero recordar a la gente que la mitad de los diputados se elige por lista plurinominal. Y tú, Liliana, y todos los que nos escuchan saben bien que los que vienen de lista plurinominal, casi todos, si es que no todos, viven en la capital. En La Paz, en el departamento de La Paz, en Santa Cruz, en la capital también, en Cochabamba de Cercado, en Tarija también, aunque quizás en Tarija, por las peculiaridades, o en el Beni, en las listas plurinominales, haces un equilibrio de capital versus Chaco, en el Beni de Trinidad, Cercado, con provincia Bacadíes, de Rivera Alta, Guayará, pero excepto eso, casi todos vienen de la ciudad. Este es un tema que la gente puede decir que no le parece correcto, y quiero decirles que después de cada censo va mejorando, y te aseguro que después del próximo censo, yo quiero ver un tarijeño, un beniano, un pandino que diga, hagamos una persona un voto y quiero entregar diputados para que suban La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Es una pugna que siempre se ha dado y creo que falta recordar la historia de toda esta disputa. Yo la recuerdo y creo que alguna gente la olvida, y ese no es un tema del movimiento al socialismo. Yo escucho a gente decir que por esa regla el MAS tiene garantizados 2/3, no es verdad. Concluyo esto con Venezuela. En Venezuela mis amigos decían lo mismo, que Chávez, la zona rural estaba sobre representada. ¿Qué sucedió en el 2015? Chávez tenía más votos, Chávez falleció. Mis amigos, estuve allá el 2015,
sacaron 58% de votación para el Congreso, no era elección presidencial, y acabaron con 67% de los diputados sobre representados, la oposición, y tuvimos 2/3 contra Maduro, porque las reglas que en su momento, cuando Chávez tenía más votos, lo favorecieron, se volcaron. Entonces, es lo que puedo comentarte sobre este tema, Rodrigo, Liliana. Bueno, la otra pregunta creo que era de la Corte Suprema, ¿no? De justicia, tema de la justicia, con todo lo último que se ha dado. Muy bien, sí, gracias, Liliana. El tema que decía Juan José, Jacqueline hablaba de ese tema, Juan José hablaba sobre el tema de la justicia. Claramente hay que volver a un mecanismo y sistema donde colegios de abogados, universidades, propongan a los mejores jurisconsultos. La gente dice, podrá decir, parece un sueño, así lo hice yo. Y mira, Rodrigo, Liliana, miren, yo tenía 41 parlamentarios de 157. Ni por asomo tenía los 105 de ese entonces, que eran 2/3. ¿Y cómo elegíamos a buenos jueces, a buenos magistrados? Con nombres que eran intachables y que gozaban de predicamento público y respaldo. Rodríguez Belcé en la Suprema, Emil Sardaya, Tobar, Villafuerte, Sandoval. En el Tribunal Constitucional lo creamos. Y yo firmé los títulos de Dermisaki, de la Rocha, de Valdivieso, de Wilman Durán, grandes jurisconsultos reconocidos por el país. Ana María Campero, creé la Defensoría del Pueblo, la pusimos a ella, no pusimos piratas. Entonces, hay que tener gente que ingrese por mérito, hay que garantizar que eso llegue a todos los niveles de la pirámide y hay que asegurar que vayamos al mundo digital. Mi propuesta en enero, la discutimos, es Corazón Verde Digital, el gobierno digital, todos los registros, todos los juicios, todos los trámites en línea para evitar la corrupción, junto con los ajustes legales, para garantizar que tengamos un gobierno, una justicia, registros, trámites y demás acorde al siglo XXI. Y creo que si algo va a quedar de positivo de esta desgracia del coronavirus es la hiperdigitalización del mundo que se va a acelerar, lo cual a nosotros como país que tiene 40% de las reservas de litio nos conviene enormemente si tenemos un gobierno de ingenieros y no de cocaleros que haga realidad la manufactura de baterías de litio acá en el país. Y lo segundo que va a quedar es enorme cantidad de cooperación para que la propuesta que hicimos de seguro universal de salud, de verdad y no retórico, en 5 años, se pueda hacer en 3 años, porque el mundo, los organismos, los países van a apoyar a fortalecer los sistemas sanitarios de países en América Latina, de países como el nuestro, para que nunca más una pandemia nos agarre en pañales y cause tanto sufrimiento y destrucción. Una de las preguntas que seguramente se hacen muchos de nuestros amigos televidentes y que es un tema que lo manejas muy bien, Tuto, y que te apasiona además, es el tema de la economía, el tema de los números, de las proyecciones. ¿Cuál es la propuesta que tienes para la población para reconstruir pues esta economía que sin lugar a dudas después de esta pandemia pues va a ser muy difícil esta situación, economía para toda la gente? Así es, Liliana. Recuerdo que cuando estaba en universidades o con algunos gremios o directivas empresariales o unos grupos de vecinos y les hablaba de la necesidad de un programa de cooperación internacional al inicio del gobierno de $7,000 millones y todo al inicio, no como Argentina que primero fue a mercados y después recurrió a fuentes bilaterales y ciertos organismos y terminó buscando oxígeno del Fondo Monetario Internacional. Ustedes en Tarija conocen esa realidad porque la sufren. Se les desplomó la economía. Argentina tuvo un gobierno que tristemente hacía las cosas despacito, como Ponzi cantaba, y despacito, despacito volvió doña Cristina, el tipo de cambio se les disparó y ustedes sufren lo que es. Ahora quizás por las fronteras cerradas no se está recibiendo el impacto, pero créanme que cuando se reabra, esos vinos tarijeños que están detrás de ustedes van a sufrir lo que es vino argentino barato regalado, porque el cambio blue, el cambio extraoficial está en 130. Tenemos que aprender de esas lecciones, hacer un programa al principio. Eso era necesario porque el MAS, cuando empiezan a caer los precios y volúmenes del gas, y ustedes en Tarija lo sufren, porque ustedes en Tarija vieron que el 11% de $510 millones al mes era muy lindo para Tarija hace 6 años, pero de que 510 millones al mes se cae a 250, se cae a 220, Tarija pierde ingresos, es duramente golpeada. Evo Morales tenía la ventaja que no tenían ustedes los tarijeños,
de sacar la plata del Banco Central y quemar las reservas internacionales para seguir usando esos recursos y que pasan de 15.000 millones a 6.000 millones. Y tenía la ventaja de hacer extorsión tributaria a los empresarios para destrozar el sector productivo y captar más recursos, cosa que en Tarija ustedes saben bien que no se podía hacer. Eso requiere un programa de cooperación. A eso le agregamos al desfalco del MAS, a que expiró el contrato que irresponsablemente Evo Morales y Luis Arce dejaron que expire. El contrato 99-2019 con Brasil transformó la economía boliviana, y Evo Morales, que se oponía a los gasoductos, a Brasil y la Argentina, que se opuso a la ley del IDH, que se oponía a los contratos con esos países, que se oponía a las tareas para certificar reservas, tuvo la suerte de, abriendo dos válvulas, recibir 50.000 millones de dólares que se los farreó en costos recuperables, corrupción, gasto corriente y elefantes azules. Esa tarea requiere una inyección de recursos, requiere renegociar los contratos con Brasil y Argentina, requiere proyectar el litio. Y esos recursos que hablábamos para garantizar la estabilidad liliana, hoy son más apremiantes que nunca, porque te puedo decir que algo sí ha cambiado. Estoy en una tras otra conversación como esta en Zoom, y la gente ya comprende que es imprescindible hacer eso. La ventaja que tenemos es que yo he tenido profesionalmente la suerte y económicamente la mala suerte, que me han tocado épocas difíciles, 98, 2003, media década perdida, todas las economías de Sudamérica se contraían, Brasil se mantenía al filo, nosotros seguimos creciendo, condonamos la deuda externa, 5.500 millones de dólares que obtuvimos, yendo a hablar con el Club de París, con los organismos, con los accionistas, para tener esa plata acá, dedicarla a la pobreza, a maestros bilingües, a médicos, a enfermeras, dar más plata a los municipios rurales. Con esa credibilidad y capacidad, te puedo decir que no voy a esperar el día que empiece el mandato. En la transición se arma el paquete para garantizar la estabilidad y ayudar a responder a la crisis sanitaria que aún va a seguir y a la crisis económica. Dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, fortalecer el sistema bancario. Esto hicimos en su tiempo. Hay que ver el sistema financiero integralmente. El anuncio del gobierno de transición de preservar empleos y meter liquidez es bueno, pero incompleto, y además que no tiene los recursos porque no le aprueban las cosas en el Congreso. Hay que hacer un programa de liquidez, de ver la parte de mora, la parte patrimonial a través del sistema financiero, para darle alivio en los pagos, en los tributos a las pequeñas, medianas empresas tan golpeadas, a los hoteles, a los restaurantes, a la manufactura, a los vitivinícolas, para darles capital de trabajo por un tiempo, porque ninguna empresa, Liliana, aguanta tener 8 meses de ingreso y 12 meses de egreso si no reciben inyecciones con fortalecimiento a través del sistema financiero. Y te puedo decir, cuando hicimos el plan, el programa intensivo de empleo, el año 2001-2002, pagábamos los salarios de cooperativas y de castañeros, cooperativas mineras y castañeros en el norte. Aquí, si se quiere recuperar al sector productivo, manufacturero, de servicios, de turismo, se tiene que dar de parte del Estado la garantía estatal para que esos créditos fluyan, porque en el pasado, cuando hubo emergencias, hasta los salarios pagábamos, y hay que ver esto con absoluta flexibilidad y apertura, porque un país después del coronavirus, sin hoteles, sin turistas, sin aerolíneas, sin restaurantes, no es país, como ustedes lo saben bien. Tenemos la propuesta clara para llevar eso adelante. Me preocupa, Liliana, estos meses donde, para usar la metáfora, yo tengo la vacuna, si me dan la oportunidad, pero ¿dónde está el oxígeno de estos meses para que el paciente económico se mantenga en pie? Y eso es lo que no se ve por la ingobernabilidad producto de las pugnas. Te reitero, no van a ganar los contendientes, va a perder Bolivia. Tuto, para ir cerrando la entrevista, a ver, cortito, bueno, aparentemente, hasta ahora nadie ha dicho lo contrario, vamos a ver qué pasa, el 24 comienza campaña electoral. ¿Cómo vas a hacer tu campaña? Es decir, en esta situación absolutamente complicada y diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a encarar tu campaña? A ver, yo creo que esta campaña va a ser totalmente distinta a todas las anteriores, y lo va a hacer en Bolivia y lo va a hacer en República Dominicana cuando hagan las elecciones en julio, y lo va a hacer en cualquier lugar donde exista, porque claramente el coronavirus sigue acá. Lo que a mí me gusta hacer es estar barrio por barrio, como cuando estuve en Tarija con ustedes,
hablé con juntas de vecinos, hablé con gremios empresariales, fui a 2 barrios, estaba con la gente, soy una persona social, no dejo cachete de una dama sin besar, no dejo hombros sin abrazar. Bueno, ahora eso no va a ser posible, hay que mantener obviamente las 3 M's, las mascarillas, el 1,5 metros de distancia y las manos lavadas, manos, mascarilla y 1,5 metros, va a ser característica de esta campaña. Mucha actividad digital, mucha actividad a través de redes. La vengo haciendo hace tiempo, más orientada al coronavirus. Creo que ustedes, no sé si ustedes, Rodrigo o Liliana, antes de este año habían usado Zoom. Bueno, yo sí, la verdad, por directorios internacionales, por actividades que tengo. Había muchos directorios o reuniones internacionales con Zoom, con Cisco WebEx, con BeLive TV, por Skype. Sí, ahora todos estamos aquí de Zoom en Zoom, en Skype de forma digital. Claro, extraño profundamente el no estar con la gente, haces una broma, ver las risas, hacer la conexión humana. Realmente lo extraño profundamente, pero entiendo que hay que tener cuidado, que debemos dar el ejemplo, debemos evitar aglomeraciones, debemos evitar caravanas, caminatas, tocar puertas, y la actividad se va a digitalizar. Y dicho sea de paso, Rodrigo, eso aplica a campañas y va a aplicar al estilo de vida. Se va a transformar la forma que trabajamos, la forma que interactuamos, la forma que hacemos campaña. Y te doy la oportunidad para Bolivia, que va a quedar en la siguiente. ¿Qué hubiéramos hecho normalmente? Yo tenía que manejar al aeropuerto, quemando gasolina, tomar el avión, quemando jet fuel, llegar a Tarija, de ahí con Paul me hubiera ido a tu estudio, quemando más gasolina. Ahora en el mundo de post-coronavirus se va a quemar menos gasolina, menos jet fuel, menos carbón, menos diésel, y se va a usar mucho más las baterías de litio. Si en el gas éramos una potencia regional y micropotencia mundial, en el litio podemos ser una macro superpotencia planetaria. Hay una demanda casi sin límite por baterías de litio, y en la digitalización tenemos grandes oportunidades, no solo en baterías de litio, sino en hacer de Bolivia el centro de datos latinoamericano, como propusimos en enero. Quizás la gente ahora comprenda eso, porque hoy ya podemos decir, Rodrigo, estás grabando esta conversación, la estás transmitiendo, la vas a subir a la nube. ¿Dónde está la nube? No está en el cielo, está en algún lugar en Nevada, en otro lugar en el centro de China, en lugares alejados de climas más templados. Pues aquí tenemos eso. Yo quiero hacer aquí en Bolivia los centros de datos, exportar programación, llevar a baterías de litio, y creo que para ese mundo estamos muy bien posicionados, porque lo que va a suceder en esta campaña va a pasar con el trabajo, va a pasar con la sociedad, va a pasar con la vida, la era digital. Gracias. Vamos a llegar a ella con toda fuerza. Rodrigo, gracias, Liliana. Gracias, Tuto. Gracias. Vamos a estar en contacto y vamos a ver cómo evoluciona la cosa política. A ver qué pasa, si hay o no hay elecciones el 6 de septiembre. Un abrazo, Tuto. Abrazo grande, gracias. Saludos a Tarija.